¿qué onda con las redes sociales, no? Sí. ¿Qué onda con... Es verdad que los medios electrónicos hoy nos han alcanzado... han alcanzado una difusión impresionante que nunca antes se había experimentado, ¿no? Lo cual es muy bueno en un cierto sentido porque, pues, por ejemplo, esta labor que hacemos aquí, pues hace unos 20 años hubiera tenido que ser un estudio de, ¿no? Con muchos costos, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Y poderlo difundir hubiera sido súper difícil, etcétera. Y hoy nos es fácil, ¿no? Expandir el pensamiento, las ideas. Pero claro, todo, es una espada de doble filo, ¿no? Claro. Porque es como si tú... perdón, voy a hacer una metáfora, ¿no? Es como si antes hubiera habido un micrófono al que era muy difícil acercarse, ¿no? Había que cruzar muchos niveles para poder llegar al micrófono y decir lo que uno piensa. Sí. Y hoy el micrófono está en manos de casi todos nosotros, ¿no? Sí, Pero de claro, todos nosotros, porque, ¿no? o sea, ya, incluso si no tienes una compu o algo, pues puedes ir a un café internet, abrirte tu cuenta y publicar lo que Exactamente, quieras. exactamente. Y puedes decir cualquier cosa, ¿no? Ajá. Entonces, esto también conlleva un riesgo, ¿no? Que, bueno, pues entonces, como todos tienen una voz, se puede volver o una especie de foro en el que escuchamos más opiniones o se puede volver una cacofonía. Sí. Es una especie de ensordecimiento porque todos queremos gritar y decir lo que creemos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Sin ningún orden sobre cuál es nuestra fundamentación sobre lo que estamos diciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto lo vincula a lo que veníamos comentando por el tema justo que nos concernía antes, que es la condición del hombre moderno, ¿no? Ujú. Que si no encuentra una especie de certeza absoluta, se va al otro extremo, que es el relativismo, el escepticismo, Ujú. el nihilismo, ¿no? No hay verdad. El trivialismo, todo es verdad. Sí, claro. El relativismo, no, pues cada quien tiene una verdad distinta. O el nihilismo, ¿no? No hay nada que sea la verdad, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que uno de los fenómenos que estamos contemplando en nuestro tiempo es que, por un lado, hay unos grandes beneficios, como lo estamos viviendo en las nuevas tecnologías que nos permiten difundir las ideas, alcanzarnos unos a otros sin tener un gran acceso a grandes capitales para expresar nuestras ideas y nuestras opiniones. Pero por otro lado, también se ha vuelto una cacofonía, ¿no? En el que cualquiera Ujú. dice cualquier cosa, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta que me hacías al principio es, ¿hay o no que regular esto, no? Y es difícil contestarla, ¿no? Porque en efecto, eh, o sea, ¿cuál es uno de los riesgos que se puede correr? Pues que hay una sola opinión oficial, ¿no? Ujú. Que antes, por ejemplo, bueno, todavía en algunos países hay gobiernos totalitaristas que dicen que es verdad y que no es verdad, ¿no? Como China, ¿no? Como Que ya China, está ¿no? empezando esta regulación de las redes sociales. Totalmente. Y tienen su versión muy, muy fabricada de lo que cuenta, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, ¿no? Sí. Muchas de las cosas que nosotros vemos como ciencia ficción Allá y, ya está y, pasando. y que nos parecen abiertamente una ruptura con la libertad de las personas, pues allá la viven de manera cotidiana, ¿no? Claro. Eh, aunque obviamente no. por, Aquí entra otro aspecto, ¿no? Por un lado, los gobiernos totalitaristas pueden querer tener la tentación de decidir qué se puede y qué no se puede decir. Pero también, hoy en día, no solo los gobiernos tienen ese poder, sino las grandes empresas, los grandes capitales, ¿no? Y las Ujú. grandes empresas por las que son posible que se extienda nuestra voz, como Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas redes que tienen un poder impresionante y si ellos deciden que pueden censurar a la población pueden incluso imponer una cierta manera de pensar, ¿no? Otro tipo de totalitarismo, ¿no?
Ya en un totalitarismo, digamos, tal vez físico, ¿no? Como puede suceder en países donde no se respetan estas libertades civiles básicas, como China, desgraciadamente hay que decirlo, o Corea del Norte, sino también, ya no de manera física, pero sí de manera virtual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por un lado, pues ellos gestionan nuestra información, ¿no? Información que podemos nosotros considerar privada. Estas empresas las pueden gestionar como si nosotros fuéramos uno de sus, o si nuestra información fuera parte de su capital, ¿no? Por otro lado, también determinando qué es apropiado decir y qué no, qué es lo políticamente correcto y qué no, ¿no? A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hace poco, que bueno, pues que justo en el tema de los fake news, Facebook inauguró una suerte de software que interpreta según las opiniones políticamente correctas qué es verdad y qué no. No según la relación con la evidencia, sino según las opiniones que le son agradables a Facebook. Entonces, esto pues a mí me parece tremendo, ¿no? Tremendo, porque ¿cuál es el riesgo de todo esto? Bueno, pues que esta es otra manera de olvidarse de la verdad, ¿no? Sí. Y entonces tú puedes decir algo que es completamente verdadero, pero como este software lo califica como inapropiado, lo cataloga como fake news, como noticias falsas, ¿no? Y esto pues es una nueva manera de control que pues puede ser preocupante, ¿no? Puede disminuir nuestra libertad, pero también puede disminuir nuestro crecimiento intelectual como sociedad, ¿no? Puede incluso revertirnos a posiciones que pensábamos que ya eran superadas, ¿no? Imagínate, tan solo en la creación de contenido, por ejemplo, pasa lo mismo. O sea, si tú dices ciertas palabras, pues ya no se recomienda tu video. Creo que sabes lo que nos pasa acá. Tal vez nos pueda pasar esto, ¿no? Porque hay opiniones que yo pienso que no tienen que ver. Como lo que dijiste de China, por ejemplo. Sí. O sea, es que lamentablemente en China se pierden muchas libertades individuales. Y entonces ya estamos catalogados, ¿no? Sí, por el software como algo que no debería publicarse, ¿no? O que es políticamente incorrecto decir. Entonces, esa preocupación por estar con la opinión del statu quo, ¿no? Con la opinión, digamos, aceptable, nos limita con la correlación con la evidencia, con la verdad, ¿no? Con la realidad, con la experiencia. Claro. Entonces, yo creo que pero por otro lado hay excesos, ¿no? También se puede inventar y decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Y entonces la pregunta es cómo encontrar ese balance, ¿no?